primer lugar, agradeceros a todos y a todas la presencia aquí y también a los que nos están siguiendo por streaming para presentar esta campaña sobre la precariedad y contra la precariedad, que para nosotros es un eje central de nuestra actividad política. Quizás ni siquiera un eje central, sino el eje central, el eje vertebrador de nuestra actividad política y el sentido de ser de nuestra organización, a nuestro juicio. Creo que no hace falta abundar en demasiados datos sobre lo que significa la precariedad en la vida cotidiana de la mayoría de nuestro país, pero siempre está bien poder poner alguna cifra a un drama que va más allá de los números. Hemos de recordar que en nuestro país 1 de cada 3 españoles y 1 de cada 3 españolas ingresa menos de 600 euros al mes. Esta cifra se aumenta a 1 de cada 2 españoles los que ingresan menos de 900 euros al mes. Es evidente que no hace falta más que comprobar cómo funcionan nuestros barrios, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, para darnos cuenta de lo difícil que es sostener la vida misma cuando los ingresos son tan reducidos y tan menguantes. No se trata solo de que sean salarios que han ido cayendo como consecuencia de la crisis y de la gestión neoliberal de la crisis, por ejemplo, de las reformas laborales, sino de percibir con claridad lo difícil que es articular un proyecto de vida cuando tienes unos ingresos tan reducidos, sobre todo en el momento en el que están subiendo los precios de servicios fundamentales como puede ser la universidad o la educación. Hacer frente a la educación de los hijos y de las hijas en una familia es cada vez más difícil, no solo porque los precios se incrementan, sino porque la capacidad de poder pagarlos se reduce. ¿Qué decir de los gastos extraordinarios cuando a alguien se le rompe, por ejemplo, un coche? La incapacidad de poder hacer frente a esos gastos habitualmente vinculados con la propia capacidad de trabajar para desplazarte a tu centro de trabajo y que no tienes ninguna capacidad de hacer frente a esos gastos extraordinarios que son sobrevenidos, que no pueden ser planificados y ante los que no puedes hacer frente cuando tienes una cantidad de dinero tan exigua. Se trata, por lo tanto, de entender la precariedad no solo como un aspecto cuantitativo o estadístico, sino como uno de las cristalizaciones, una de las manifestaciones de un sentido de vida absolutamente denigrante, y es la precariedad entendida como precariedad vital, la precariedad ya no solo vinculada a los salarios, sino la precariedad para poder iniciar un proyecto de vida, para poder decidir si quieres iniciar o no iniciar una familia con algún compañero o alguna compañera, la capacidad de poder decidir dónde quieres vivir y con quién quieres hacerlo, o la capacidad de predecir o de establecer una serie de expectativas frente a las pensiones del futuro. Todas estas cuestiones que en otro tiempo fueron más o menos normales, se entendían como naturales, hoy no lo son en absoluto. Hoy no lo son en absoluto y, por lo tanto, este es el diagnóstico lamentable de nuestra sociedad actual, que choca, naturalmente, con todo lo que es la retórica de un gobierno del Partido Popular que dice que caminamos ya en la senda de la recuperación económica. Esto no solo es radicalmente falso, sino que es absolutamente contrario a lo que la gente está viviendo en su día a día. Por eso nosotros entendemos que hay que responder a este problema desde las concepciones de izquierdas y desde la conciencia de que nuestras organizaciones políticas y que nuestra organización política Izquierda Unida debe atajar este problema de raíz. Hay responsables con nombres y apellidos a los que vamos a seguir señalando directamente, sin ocultar en ningún momento quiénes son los responsables con nombres y apellidos, y en segundo lugar se trata de ofrecer respuestas colectivas. Esto es lo que hemos teorizado desde siempre en Izquierda Unida, esto es lo que aprobamos en la última Asamblea de Izquierda Unida Federal, la 11ª Asamblea de Izquierda Unida Federal, que tuvo lugar hace apenas unos meses, y lo que presentamos hoy es el cómo vamos a hacerlo, el cómo vamos a ofrecer respuestas colectivas a problemas que son de emergencia social en la vida cotidiana de la gente. Y esto es la campaña de precariedad, este es el resumen, digamos, sintético de lo que estamos buscando. Somos conscientes de que la crisis ha roto la estructura social de nuestro país, ha lanzado por la borda lo que se consideraba anteriormente la clase media, ha empujado la precariedad absoluta, a la miseria absoluta a las clases populares, y nosotros ofrecemos desde nuestra campaña, ofrecemos un instrumento para autoorganizarnos como víctimas de la crisis, para protegernos a nosotros y a nosotros mismos y mismas. Se trata fundamentalmente de un instrumento de protección frente a la crisis y frente a los responsables de la crisis. Esto es, en suma, lo que significa nuestra campaña de precariedad. Es una campaña de intervención social, es una campaña de intervención en la realidad social. No es una campaña
de marketing, no es una campaña de propaganda ni de publicidad, es una campaña entendida como instrumento para intervenir en la realidad cotidiana, es una campaña para que la militancia de Izquierda Unida se vuelque absolutamente en los barrios, se vuelque absolutamente en el conflicto social, para desde ahí articular y coordinar todo lo que son acciones de defensa frente al capitalismo y frente a la crisis del capitalismo. En Izquierda Unida estamos en las instituciones, es bien conocido por todo el mundo, tenemos nuestros espacios y de altavoces parlamentarios. Sabemos que vienen unos presupuestos generales del Estado en probablemente unas cuantas semanas. Sabemos que ahí vamos a incidir y poner el foco en la precariedad, mientras que el Gobierno va a intentar situar la precariedad lejos de la materia de discusión. Nosotros vamos a centrarlo en la precariedad, como decía. Elementos que así lo señalan es que este miércoles mismo yo mismo preguntaré al Gobierno sobre cómo pretende atajar la precariedad, pero somos conscientes al mismo tiempo de que es absolutamente insuficiente la presencia en las instituciones para transformar la sociedad y para ofrecer una respuesta a la crisis y a las víctimas y como víctimas de la crisis. Eso significa que esta campaña es una campaña volcada en la calle, es una campaña volcada en el conflicto social, es una campaña en la que nosotros creemos que hay que ofrecer un instrumento desde la izquierda, desde los valores de izquierda, solidaridad, fraternidad, respuestas colectivas ante problemas que tienen que ver con unos responsables, como decía antes, con nombres y apellidos, y un sistema económico criminal que se llama capitalismo. Por eso, para nosotros tenemos que terminar diciendo, en mi intervención inicial, antes de que las compañeras puedan desplegar mejor lo que significa en concreto la campaña y lo que va a significar, este simplemente es el inicio formal, insistir en que esta campaña es también un ejemplo de vacuna desde la izquierda contra el fascismo. No cabe ninguna duda de que esta es una campaña que tiene como objetivo, uno de ellos, que tiene como objetivo ser vacuna contra el fascismo, porque somos conscientes de que los fenómenos sociales y políticos que estamos viviendo en el norte de Europa y también en Estados Unidos responden a la crisis económica en última instancia y a la frustración y rabia que se está generando en gran parte de la sociedad y que, desgraciadamente, como consecuencia de la falta de una izquierda consecuente, la extrema derecha ha sido la que está canalizando esa frustración y esa rabia, y nosotros creemos que con instrumentos como este nos permite canalizar una justa rabia y frustración frente al sistema, pero desde posiciones y valores de izquierdas. Por lo tanto, este sería más o menos el resumen sintético de lo que quiere decir nuestra campaña. No hace falta que la ciudadanía, asuma lo que significa la precariedad, porque ya lo tiene asumido, porque la mayoría de nuestra sociedad vive en la precariedad. Por lo tanto, no es tanto una necesidad de diagnóstico, sino una necesidad de intervención social en la realidad. Eso es esta campaña, una acción práctica. Esto es una acción práctica y no tiene como objetivo otra cosa que no sea ofrecer una respuesta a nuestras clases populares, a las víctimas de la crisis, y que nosotros y nosotras mismas nos autoorganicemos como clases que necesitamos respuestas desde la izquierda. Y a continuación habla Sira. Buenos días a todos y todas. Sí, por aterrizar un poco y entrar en elementos concretos de esta campaña, como decía Alberto, se trata de una campaña que pretende ser una herramienta de intervención. Sin embargo, hay tres elementos o tres ejes que de alguna manera estructuran la campaña. En primer lugar, es una campaña en la que pretendemos o proponemos construir un nosotras frente a la precariedad, es decir, entendiendo que la precariedad es un elemento que forma parte de nuestra vida. Ponía Alberto también algún ejemplo. Es fácil identificar la precariedad cuando hablamos, por ejemplo, de personas asalariadas que tienen un salario de apenas 300 euros. Quizá sea también bastante sencillo explicar que la precariedad no solo tiene que ver con lo salarial, que es efectivamente algo muy evidente y muy material y muy inmediato, sino que también tiene que ver con todo esto que cubrían históricamente los servicios públicos, que precariedad también es no encontrar una plaza en una escuela infantil para un niño o una niña menor de 3 años. Precariedad son las dobles y triples jornadas que nos vemos obligadas a desempeñar las mujeres de este país porque no hay un Estado social fuerte que garantice que podamos ejercer nuestra vida personal, laboral, en verdadera libertad.
nuestra precariedad es no poder poner la calefacción durante todo el día porque con nuestros ingresos no llegamos para poder poner la calefacción. Son elementos que tienen que ver con la vida cotidiana que seguramente a todas las personas que estáis en esta sala nos resultan realidades ajenas. Por lo tanto, entender un nosotras frente a la precariedad significa poner en común todas esas realidades cotidianas y trabajarlas de manera coordinada y de manera colectiva. Otro elemento fundamental de la campaña, señalar a los culpables. No es una situación sobrevenida la de la precariedad, no es una situación en la que haya responsabilidades individuales, de fracasos individuales. Es un problema colectivo, un problema que es producto de una situación política y de una política impuesta. Y esto tiene culpables, tiene responsables tanto en la esfera económica, que entendemos que están ahí, el IBEX 35, las relaciones de poder económico, la troika, etcétera, etcétera, y también los representantes políticos de estas élites económicas, que legislan, que generan leyes que van en contra del interés general. Por lo tanto, es imprescindible saber que no son fracasos personales, que no son fracasos individuales, sino que es una situación colectiva, global, de la población de este país, lamentable del conjunto de la población de este país, y que hay quien está generando esta situación y es imprescindible señalarlos e identificarlos. Y, en tercer lugar, entendemos que todo esto tiene sentido si somos capaces también de poner alternativas encima de la mesa, porque entendemos que sí que las hay, que hay alternativas económicas, políticas y alternativas, sobre todo, de un nuevo país, de otra forma de relacionarnos, políticas, socialmente. Porque, entre otras cosas, hay recursos suficientes en el país para que, repartidos de otra manera, puestos en común de otra manera, atiendan a las necesidades de las personas que vivimos, que habitamos este territorio. Por lo tanto, lo que lanzamos desde aquí también lanzamos esta campaña también con la vocación de aliarnos con otras personas, con otros colectivos que también están trabajando en la cuestión de la precariedad, que también se identifican como precarias, como nos identificamos nosotros y nosotras, porque sufrimos parte de las consecuencias del avance del modelo neoliberal. En resumen, identificación de la precariedad, señalar a los culpables y llamar a la solidaridad y a la organización de todas las personas que sufrimos la precariedad, identificarnos entre nosotras y organizarnos entre nosotras. Para ello nos hemos dotado de herramientas y nos hemos dotado de un par de fases. La primera fase de la campaña está orientada de alguna manera, a activar y a interpelar a nuestra militancia y a los simpatizantes y las simpatizantes de Izquierda Unida, gentes con las que venimos trabajando históricamente, y una segunda fase en la que entendemos que estaremos en condiciones de establecer alianzas estratégicas con otros compañeros, con otras compañeras, con otros colectivos que también están luchando y con los que tenemos pleno entendimiento, sobre todo a la hora de pisar la calle y de trazar el trabajo concreto. Y acabo ya con destacar tres herramientas concretas de la campaña. Vamos a lanzar una guía participativa a toda la militancia, en la que vamos a poder trabajar de manera coordinada y participada todo lo que tiene que ver con un diagnóstico de la situación de precariedad y la situación de los conflictos que hay ahora mismo a nivel territorial. Por supuesto, dar herramientas organizativas a la gente con la que compartimos organización, militancia y trabajo político. En segundo lugar, destacar también los encuentros formativos. Lógicamente, entendemos que es un elemento clave la cuestión de la formación. Y, por último, destacar también que pondremos en marcha, tenemos prevista una web colectiva que iremos enriqueciendo colectivamente de conflictos y de elementos de precariedad que están vivos y que pretendemos que sea un espacio también participado, aunque sea un espacio web. Por supuesto, todo lo que viene siendo habitual en una campaña que son todos los elementos que tienen que ver con materiales, con material comunicativo, audiovisual, etcétera, etcétera. Paso a explicaros brevemente algunos elementos comunicativos de la campaña para que os hagáis una idea de qué tipo de campaña es, qué formato tiene, qué características tiene. En primer lugar, la campaña nosotros la planteamos como una campaña marco, es decir, no es una campaña que sea una acción concreta que hagamos a día de hoy desde IU, sino que va a ser la actividad que llevemos a cabo a lo largo de todo el curso político. Es decir, que no solamente lanzamos la campaña para estos próximos meses, sino que vamos a estar trabajando con la campaña durante todo el curso político. Y además también, aunque veis en las carpetas que os hemos pasado algunos materiales concretos que hemos elaborado para la campaña, también nos gusta decir que es una campaña viva. Es decir, que es una campaña que va a ir desarrollándose y va a ir creándose en función de cómo se desarrolle también la agenda de conflictos, la realidad, la actualidad política, etcétera. Es decir, que con la campaña vamos a ir dando respuesta
a esa actualidad política, a esa denuncia política de la precariedad en los términos que han explicado Alberto y Sira. Y, en tercer lugar, como tercera característica, nos parece interesante señalar que es una campaña que hemos llamado polifacética, que esta idea nos parece muy importante. Aunque es una campaña que en un primer momento, y ahora os explico la propuesta de lema, está más orientada a un sector más juvenil, más vinculado con la precariedad, sí que creemos que es importante o que una idea fuerza de la campaña es la idea de la precariedad vital. Es decir, la precariedad no afecta únicamente a los jóvenes o no afecta únicamente a las mujeres, sino que las situaciones de precariedad son cotidianas de muchos sectores sociales, ¿no? Por ejemplo, también es precariedad el abuelo que con su pensión tiene que pagar los estudios de sus nietos, también es precariedad las mujeres mayores que tienen que cuidar y no tienen, ¿no?, agenda casi libre para ello. Es decir, que nos parece importante que se vea esa idea de que la campaña va dirigida a un sector muy amplio, porque entendemos que la precariedad afecta a muchos sectores de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, hemos planteado una campaña que trata de hacer protagonistas o de hacernos protagonistas a quienes sufrimos la precariedad. Y el lema de campaña, en concreto, es que no nos jodan la vida, porque nos parece que esa idea primero, de que la precariedad va más allá de lo laboral y afecta a muchos ámbitos de la vida y que además no afecta únicamente a determinados sectores, sino que es algo mucho más global, pues es importante. Entonces, hacemos este lema de que no nos jodan la vida como una llamada también de reivindicación de una vida digna, con la idea de que se puede vivir de otra manera. Y nosotros entendemos que esta campaña también es una herramienta que pone encima de la mesa esa idea de que no tenemos que conformarnos con esta vida, que se puede vivir de otra manera y que se puede pelear por una vida digna. Y, como os decía, hemos hecho una primera propuesta de materiales y un elemento concreto que también os queríamos comentar, que nos parece importante porque es la idea del lanzamiento de la campaña, es que este domingo en Madrid hacemos un festival al que hemos llamado Precari Fest, en el que va a haber conciertos, va a haber un meeting en el que estará Alberto Garzón y otros compañeros de Izquierda Unida, y también estarán representantes de colectivos en conflicto como las camareras de piso y compañeras del Contact Center, que además tienen el 28 de febrero justo una nueva convocatoria de huelga por la negociación del convenio colectivo. Es decir, vamos a hacer muchos eventos de este tipo que también tengan una idea, ¿no?, o traten de acompañar a los conflictos laborales, a los conflictos sociales que se están dando. Y además lo queremos hacer desde un punto de vista muy reivindicativo, pero a la vez también con idea de llegar a muchos colectivos sociales que tal vez no están muy cerca de la política, ¿no? Y nos parecía que esta idea del concierto era una forma también de llamar a esos sectores y hacer que esta campaña sea una campaña que trascienda por completo los marcos de IU. Hay una pata fundamental que es el trabajo de la militancia, pero nos parecía también clave que esta campaña llegue mucho más allá de las fronteras de la organización. Y con estas ideas vamos a ir trabajando, también lo ha explicado bien Sira, vamos a hacer una página web, diferentes materiales, hay varios vídeos que se están trabajando ya y que vamos a ir lanzando a lo largo del curso político, porque, como os decía, es una campaña que no es una campaña en términos de agitación y propaganda clásica, sino que queremos que sea, pues, un poco el motor de trabajo del conjunto de la organización de aquí a junio, ¿no? Sería la idea. La cuestión fundamental de las tres preguntas es el diagnóstico que nosotros hemos hecho tradicionalmente en Izquierda Unida y que tenemos aprobado, como decía antes, en la última Asamblea Federal. Es entender que muchas de las concepciones del mundo que tiene la gente, de las visiones que tiene de la política, nacen de las circunstancias materiales. Y estas circunstancias materiales, condiciones materiales, están empeorando. Y esto es lo que estamos viendo en nuestra realidad. Cuando decimos que 1 de cada 2 personas en nuestro país ingresa menos de 900 euros, estamos poniéndole números a una realidad muy dispersa, muy desarticulada, pero verdaderamente terrible. Y nosotros creemos que las organizaciones políticas, sobre todo en la izquierda, no hemos sido todavía capaces de articular ese hecho en un compromiso político de respuesta desde la izquierda. Eso es lo que diagnosticamos que está pasando en el norte de Europa, en gran medida, con los fenómenos como el crecimiento de la extrema derecha, que están llegando a canalizar a sectores populares que se encuentran verdaderamente frustrados y verdaderamente, por hacer alusión al lema de nuestra campaña, jodidos por las circunstancias de la crisis y que se están canalizando a través de valores profundamente antidemocráticos como la xenofobia, el racismo, el machismo, el clasismo, y que creemos que, por lo tanto, hay que instaurar
construir un instrumento que sea vacuna contra ello. Por lo tanto, el objetivo fundamental es que seamos capaces, como víctimas nosotros mismos de la crisis en sus diferentes manifestaciones y como víctimas de la precariedad, autoorganizarnos. Decía Clara que en primera instancia vamos a focalizar este mensaje en sectores precarios de la juventud, pero que la campaña consiste en mucho más que eso. Tiene que ver con la precariedad hecha extensible al conjunto de las mujeres y como la precariedad hecha extensible al conjunto de la clase trabajadora. También aquellas personas que con su pensión no solo no pueden mantenerse ellos y ellas mismas, sino que al final tienen que intentar sufragar los gastos de su familia, de sus nietos y nietas. Por lo tanto, el objetivo central es poder llegar a las clases populares que ahora mismo pasan de la política. En este momento hay sectores muy importantes de nuestro país que pasan de la política y, sin embargo, son víctimas de lo que se decide en política. Y para nosotros esto es algo que tenemos que abarcar. Esto es algo que tenemos que saber llegar, porque es nuestra gente, son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, somos nosotros y somos nosotras. Y por lo tanto se trata de articularnos a través de un instrumento. El instrumento naturalmente es muy ambicioso y el instrumento requiere pues una actividad permanente. Por lo tanto, la tarea es que cada militante de Izquierda Unida, simpatizantes y también aquella gente que, en definitiva, se sitúe en las coordenadas que nosotros estamos planteando, tenga herramientas desde pegatinas hasta la capacidad de intervenir en un barrio para explicar a la gente cuáles son las respuestas, que son siempre colectivas, para articularnos como gente que quiere luchar contra la precariedad. Es decir, se trata de una red que queremos utilizar, que es la de Izquierda Unida. Eso tiene una vinculación naturalmente con otra gente que lucha contra la precariedad, que es lo que decía Sira. Nosotros no estamos inventando la rueda, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena desde un punto de vista estratégico y a partir de unos documentos aprobados. Hay mucha más gente que lucha contra la precariedad organizada en otros instrumentos políticos. Uno de ellos, naturalmente, son los sindicatos. Y por lo tanto nosotros tendremos relaciones con los sindicatos para que podamos coordinar las diferentes acciones en las que ellos estén trabajando y a nosotros nos parezca oportuno trabajar también. Pero hemos de decir que desgraciadamente el sector al que nos queremos dirigir de forma prioritaria es un sector ahora mismo desarticulado de cualquier actividad política. Estamos hablando de gente que ingresa muy poco dinero, pero que encima, debido a las leyes actuales, tampoco tiene capacidad de afiliarse a un sindicato porque sería despedido de inmediato, dado que no le protege el derecho del trabajo, por poner uno de los tantos ejemplos de los que se ve la gente de nuestro país sin referencia política que le pueda ayudar. Y por eso caen en una individualización del problema. Y hay gente que asume el sálvese quien pueda. Nosotros creemos que si alguien toma la salida del sálvese quien pueda, al final acaba cayendo en la extrema derecha, y en una extrema derecha que prefiere culpar a los inmigrantes antes que a las condiciones estructurales del sistema. Y eso es lo que queremos impedir. Queremos que se entienda que las soluciones individuales nunca son una solución y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es autoorganizarnos. Y eso es en colaboración con otros actores. Y en esa línea, nosotros somos partidarios de seguir fortaleciendo un bloque histórico, que es como se le ha llamado en términos académicos, pero que no deja de ser un instrumento para colaborar con otra gente con la que compartes objetivos, pero que no son objetivos parlamentarios, son objetivos que tienen que ver con organizar a la gente en los barrios, en los pueblos, en cualquier espacio físico o incluso, te diría, virtual, en el que efectivamente hay gente luchando contra la precariedad y contra el capitalismo en sus diferentes manifestaciones. Y para nosotros construir eso con otros actores políticos es fundamental y es tarea estratégica de nuestra organización. Eso quiere decir que, naturalmente, en la medida que otras organizaciones políticas como Podemos, como los movimientos sociales, como Podem, las confluencias, participen de acciones en la vida real, en los barrios, contra la precariedad, nosotros estaremos allí, naturalmente, y eso creo que servirá para ir consolidando ese bloque histórico. Los bloques históricos no se decretan, se construyen, y se construyen en la práctica, no en los papeles. Y, por lo tanto, nosotros empezamos a andar con esta campaña de precariedad, que, insisto, es el eje central de la actividad política de Izquierda Unida en este curso, nada más y nada menos, y nosotros empezamos con esto y según nos vayamos encontrando con la gente, se irán construyendo espacios de coordinación y de construcción. Y si finalmente somos capaces de construir un bloque histórico es porque hemos tenido éxito en acciones como estas, no porque haya discusiones académicas que así lo postulen, sino porque sencillamente
hemos tenido éxito en lo que nos hemos propuesto de objetivo. Sí, decía Alberto hace un momentito que lo que pretendemos es aportar nuestro granito de arena a esto de la lucha contra la precariedad, porque hay otros y otras. Y yo creo que si algo podemos aportar es precisamente la mirada política, el análisis político y sobre todo nuestros instrumentos organizativos, que entendemos que pueden ser valiosos o que pueden ser útiles para los procesos, sobre todo de lucha y de buscar alternativas. En ese sentido, claro, a veces identificar la precariedad es relativamente sencillo, lo complejo es juntar a un grupo humano para que acuerde de manera colectiva decir basta y decir hasta aquí hemos llegado. Lo vemos en la vida cotidiana. Hay muchas situaciones de precariedad sin organizar. Por ejemplo, trabajadores que sistemáticamente llegan tarde a su puesto de trabajo por una situación de hartazgo o falta de medios en un ambulatorio. Es decir, son elementos de precariedad vital, laboral, que afectan a un colectivo y que, sin embargo, parece que esta cosa de sentir que lo que nos está pasando es un hecho individual, esto que sucede tanto, ¿no? que es terrorífico, pues no permite que haya un salto cualitativo de juntar a un grupo humano. ¿Qué pretendemos? ¿Cuáles son las herramientas concretas, por contestar a la pregunta, ¿no? Que ponemos encima de la mesa para superar esto? Pues, en primer lugar, vamos a enviar una guía de intervención con 10 pasos que concretan mucho el trabajo de intervención en el conflicto, partiendo de un análisis previo, porque necesitamos recopilar también mucha información, es decir, y coordinarnos en torno a esta información que vamos a conseguir. Pero queremos que este proceso sea participativo. Por eso interpelamos directamente a nuestra gente, a los amigos y amigas con los que hemos recorrido parte de este camino que llevamos transitando unos años, ¿no? que son simpatizantes de IU. Necesitamos un diagnóstico para saber cómo está la precariedad en sus territorios. Necesitamos un diagnóstico también que nos dé una foto fija de cómo se está interviniendo en los conflictos y qué conflictos creen que están latentes. Todo esto va a formar parte de esta guía concreta. La he mencionado antes, pero muy de pasada, ¿no? Lo concreto es que esta guía va a contener instrumentos de trabajo para intervenir, de cara, sobre todo, puestos a disposición de la militancia y de los compañeros y compañeras de lucha. Luego, otro de los elementos de la campaña concretos es los encuentros formativos. Vamos a generar bloques formativos que permitan también hacer estas lecturas, ver cómo nos coordinamos, cómo nos organizamos en los distintos conflictos, identificarnos. Es decir, que hay una serie de hitos y hay una serie de elementos que entendemos que son necesarios para poder intervenir. Y esto también se adquiere por la vía de la formación. Y como dirección política, lógicamente, tenemos la obligación y la tarea de tener que organizar esto y de facilitarlo a la militancia. Y luego todo lo que tiene que ver, ya que eso lo ha explicado mucho mejor Clara, con los elementos que tienen que ver con lo comunicativo y demás, vídeos, materiales, la página web colectiva, que esto, bueno, pues quizás son elementos que van más asociados a lo que viene siendo una campaña clásica, ¿no? Pero que queremos que sean muy diversos y que también estén construidos muy por abajo, no solamente desde la dirección política, sino abrir a que haya también un diálogo entre la militancia y quienes trabajan los conflictos y la propia dirección política, de tal manera que el proceso, en cualquier caso, sea un proceso vivo y sea un proceso de construcción colectiva.